Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Mira, Taina te pregunta que lo de la cosita del celular. Pero Taina, por el amor. ¡Ay, sí! Llegaron los chupeticos. ¿Y qué es chupetico? Yo le digo chupetico. Yo tengo que buscar mi cover. Tengo un cover transparente que anda por ahí perdido. No sé dónde está. De mi café con Dios. Ahí está. Para engancharle. Muy lindo. Ven por allá. Lo voy a dejar saber más tarde cuando yo ponga todo organizado en el link para que usted lo obtenga. Así que... ¿Cómo se llama la canción del café con Dios que no lo encuentro? Se llama así mismo un café con Dios. Hi John. Hi John, good morning. Good morning. God bless you. God bless you. Quiero el mío. ¿Dónde va a estar disponible? Yo lo voy a dejar saber. No hay tantos. Para yo, David, esté pendiente. Le vamos a poner la información. Ahí sí está chulito. Pues yo dije, cabrón, eso está chulito. Y es todo. Es todo. Ay, sí, mira los teléfonos. Pero mira, se queda así también. Los teléfonos se paran así para ver mi café con Dios. No se ve ahí. Se ve allá. Ya se ve. Se ve allá. Mira, se para ahí de todo. Señores. Claro, porque el chiste de mamá no es tenerlo ahí como... Es el chiste. Nada, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermano. Sí, lo ahora. No, mentira, yo. No me mire así, ponte seria. Yo estoy seria, por eso te estoy mirando seria. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aún tú sigues, Señor, dándonos nuevas oportunidades cada día para despertarnos, para levantarnos, para vencer, Señor, cada una de las adversidades, cada una de las pruebas, cada uno de los obstáculos, Padre amado, para llegar a ti, Señor. Padre, te presento en este día, Señor, todas y cada una de las personas que están aquí presentes, toda persona que haya venido con una situación, con una carga, o simplemente esperando una respuesta de parte tuya. Padre, que seas tú respondiendo cada una de las peticiones de su corazón. Señor, mira la palabra que vamos a leer en este día. Que seas tú, Señor, dándonos el discernimiento y el entendimiento de tu palabra. Y que seas tú, única y exclusivamente tú, hablando a través de nosotros. Que no salga palabra de nosotros, sino que venga de ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Y con la lectura de Gálatas 2 cerramos Gálatas. Hey. Amén. O sea, ya quiere decir que completamos Gálatas también. Ya es uno de los libros que cierran, como cerró Romanos, como cerró Santiago, como cerró, creo que Tesalonicense, Primera Tesalonicense. Cerraron muchísimos libros. Voy a tener un listado de cuáles ya hemos cerrado, para que usted pues sepa que hemos leído la Biblia. Amén. Ojo, leído la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación,
de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios hace no hace excepción de persona. Eso me gusta, esa parte. Dime cosa. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, Padre, a judaizar? Dios mío. Santo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ay, santo, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, santo Dios mío, por demás murió Cristo. Padre Santo. Wow. Gloria a Dios. Y eso no comienza ahí. No comienza ahí, comienza en el 11 del 1. Mira. Santo Padre. Para entender un poquito la primera parte, yo voy a leer desde el capítulo 1 de Gálatas, desde el versículo 11 en adelante, que habla del ministerio de Pablo, para poder entender quién es, quién fue.
el apóstol Pablo y quién él era antes de conocer al Señor. Dice el versículo 11 del capítulo 1: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según mi nombre, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Santo Dios. Es increíble cómo Dios puede transformar la vida de una persona y cambiar por completo la vida de una persona. El ministerio de Pablo no comienza aquí en Gálatas, comienza en el libro de Hechos capítulo 9, que ahí dice que él, yendo de camino a Damasco, se encontró con Jesucristo. Vino una luz del cielo y lo enfrentó. Y dijo: Pablo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y lo dejó 3 días sin la vista. Y en esos 3 días, dice la palabra de Dios ahí mismo en Hechos capítulo 9, que él duró esos 3 días sin comer o beber cosa alguna. Y yo digo, para que tú veas que es por revelación y que el conocimiento lo da única y exclusivamente Dios, y que Dios no está buscando gente preparada, sino gente que estén dispuestos a servirle, que ahí mismo el Señor le habla a Ananías y lo manda donde estaba Pablo y le dice: ve a la calle derecha, que allá hay un hombre que ora y ha visto en visión que tú vas, le pones las manos en los ojos y él recupera la vista. Yo digo, pero si Pablo perseguía a la iglesia, si Pablo era de los que perseguía a todo aquel que predicaba la palabra de Dios para matarlo, como había hecho justamente antes de ir a Damasco, ¿cómo es que Pablo ora? ¿Cómo es que Pablo, el Señor le quita la vista por 3 días, pero le da la visión? ¿Cómo? Porque ahí él le dice a Ananías: ve que un hombre que ora y ha visto en visión que tú vas, le pone las manos en los ojos y él recupera la vista. ¿Cómo es posible? Es posible porque
el mismo que te llamó, es el mismo que te va a respaldar y es el mismo que te va a dar el conocimiento que tú necesitas para ejercer tu ministerio. Porque dice acá lo que estábamos leyendo en el capítulo 2 de Gálatas, que él no recibió conocimiento de hombre. Él no tuvo que recibir ningún tipo de conocimiento de hombre. Él recibió el conocimiento de Dios. Y el mensaje que hay detrás de todo esto es que si Dios le plació hacer esa transformación con Pablo, o más bien con Saulo, con un fin, con el fin de llegar a los que nadie quería predicar, a los que ninguno de los discípulos querían llegar, que incluso me parece que, no sé si era Marcos o Lucas, que eran gentiles, ni siquiera ellos se atrevían a predicar a los gentiles. Cuando se habla de los gentiles, se habla todo aquel que no era descendencia directamente de Abraham, que se decía que eran que no eran judíos, que no eran judíos. Todo aquel que no era judío se consideraba gentil. Entonces, si Dios tenía ese propósito con él, ¿qué más no puede hacer contigo, por más pecador o pecadora que tú creas que tú eres? O sea, estábamos hablando que era un hombre que a todo el que encontraba predicando la palabra de Jesucristo se lo lambía, dominicanamente hablando, y para que me entiendan lo mataba o lo mandaban a encarcelar, como lo hicieron a él también, dependiendo, como lo hicieron a él también. Pero con la misma vara que porque mide ¿qué tú crees? La misma palabra establece que con la vara que mida será medido. Él también fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Entonces, si Dios en su gracia hizo eso con Pablo, ¿por qué no puede hacerlo contigo? No hay pecado grande ni pecado chiquito. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si, como yo dije en un momento, y siempre lo voy a recalcar, ¿qué importa si tú estás lleno de tatuajes? Porque sí, hay que hablar del tema, porque ese es el tema que más se menciona. ¿Qué importa si tú estás lleno de tatuajes? Si el Señor quiere llamarte para que tú le hables y les prediques a los tatuados de que ellos también pueden encontrar misericordia en Dios, la misma misericordia que tú encontraste. Dios no está buscando gente preparada. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa qué tanto tú corras. No importa qué tanto tú corras. Porque en ese momento en el libro de Hechos dice que cuando Jesús viene al encuentro con Pablo, Pablo le dice: Jesús, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Dios en muchas ocasiones te ha llamado y te ha seleccionado, y a veces yo entiendo que tú dices: pero yo no soy merecedor de que Dios me perdone. Es que he hecho tantas cosas y he cometido tantos errores de que yo no soy merecedor de la gracia de Dios. Déjame decirte que la gracia es todo aquello que se da al que no la merece. Y ninguno de nosotros... Ya voy, mamá. Ninguno de nosotros somos o hemos sido merecedores de la gracia, pero a Él le ha placido hacerlo con nosotros. Porque si el Señor no hubiese seleccionado a Pablo, hoy en día tú y yo no conociéramos del Señor. Tú y yo no conociéramos este evangelio que conocemos en el día de hoy. Porque en esos tiempos encasillaron el evangelio de que podían ser un grupito, de que solamente, como dice aquí, los circuncidados, que cuando se habla de circuncisión no se habla específicamente de lo que conocemos hoy en día,
de quitar el prepucio. Se habla de una santificación. Y ellos creían y entendían que los únicos que tenían derecho a ser santos y a ser santificados eran los judíos. Entonces viene Pablo y dice, no. El Señor me escogió para que yo predicara el Evangelio y para que santificara también a otros, para que otros también puedan ser salvos. Porque no solamente un grupito que se va a salvar. Y él mismo aclara, Jesús no murió única y exclusivamente para que los justos y los santos fueran salvos, sino para que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú fuiste al capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 13, que dice que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, pero más adelante dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él estaba haciendo cosas, celando la tradición de sus padres, no por revelación de nadie, ni porque era su propia creencia, sino que él celaba la tradición de sus padres. Nosotros muchas veces, que me pasó a mí, no creemos en el Evangelio y en el cristianismo, ni en Jesús, ni nada de eso, porque seguimos una tradición que se nos enseña desde niño. Él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba porque era celoso de la tradición de sus padres. Pero veo como dice, y yo me identifico mucho con este tema de Pablo. Porque dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté. No consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, él no fue donde los papás y donde la gente y donde su mamá a decirle, se me apareció Jesús y yo necesito que ustedes me digan, me bendigan para yo ir y predicar el Evangelio, para yo salir a evangelizar, después de haber perseguido una iglesia porque era celoso de las tradiciones de ellos mismos. Le dijo, yo no consulté con carne ni sangre, que es el problema. Muchos de nosotros buscamos aprobación de mucha gente para poder seguir a Cristo. Muchos de nosotros es que mi mamá es católica, es que mi mamá hace brujería, o es que mi abuela tiene un altar de santos, o es que mi tía, entonces mi familia no va a entender que yo soy evangélica, que yo predico un evangelio, que yo sigo a Cristo. Es que ni siquiera Saulo, siendo Saulo, consultó a nadie. Y pudiera hacerlo porque él ya tenía una creencia que le habían inculcado desde atrás de sus padres. Y en aquel tiempo se respetaba más a los padres que ahora, que lo que tu papá diga y la creencia de tu casa, esas son y ya. Y punto. Pero se les reveló a él. A Dios le plació y le reveló a su Hijo. Entonces, si yo estoy viendo con mis ojos, si yo puedo sentir lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿por qué yo tengo que esperar que otra gente lo acepte? Si ya yo sentí y sé, porque soy consciente, porque fuera de lo espiritual hay algo que se llama conciencia. Y estoy consciente de que eso es lo que yo quiero vivir en Cristo. Pero que aunque mi crianza haya sido atea, o que aunque mi crianza haya sido católica, o que aunque mi crianza haya sido mormón, o haya sido adventista, o haya sido cualquiera, yo voy a seguir siempre lo que Dios ponga en mi corazón. Porque yo no necesito tirarme a la familia, tener a la familia contenta, yo necesito tener a Dios contento. Y si a Dios le plació tocarme y llevarme por ese camino, dice, el camino es de Dios, los pasos del hombre son de Dios. Ayer hablábamos de eso, tú no vas a entender tus pasos, tu camino, porque tus pasos son de Dios, le pertenecen a Él. Por eso el hombre no entiende su camino. Entonces, si a Dios le place que tus pasos sean por ahí, tú no necesitas aprobación del hombre. Y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, es que no importa autoridad. Es que no importa persona que tenga autoridad por encima de lo que Dios quiere hacer contigo. Es que si ya Dios te habló y te dijo, esto es lo que tú vas a hacer para mí. Si tú buscas autoridad que te diga que no, tú vas a sabotear el plan de Dios en tu vida porque una autoridad te lo dijo.
Si tú buscas aprobación de una persona que no, es que sí es, ay Dios mío, es que ellos no van a entender lo que Dios te habló, porque Dios te lo habló a ti, no a ellos. Porque Dios te lo dijo a ti, porque Él lo está haciendo contigo, porque es algo entre tú y Dios. Ellos no lo pueden entender porque es que su espiritualidad no llega hasta ahí. Pero es que ni tú lo entiendes, para que lo entienda otro. Si es tu propio llamado y no lo entiendes tú, ¿qué va a entender otro que no ha sido llamado? ¿Qué va a entender otro que no estuvo ahí? Que no sabe lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué importa lo que el otro opine? Entonces no necesitas. Si el Señor te tocó y te dijo, mira, yo quiero que tú estés en la iglesia católica porque yo necesito trabajar contigo ahí. No importa. Él lo que quiere es que tú sigas lo que Él te dijo que tienes que hacer. Donde sea, porque no estamos hablando de religión. Estamos hablando de algo que Dios quiere hacer contigo. Dice aquí, más adelante. Pero los que tenían reputación de ser algo, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, nadie me podía comunicar nada nuevo. Es que yo tuve revelación directa de parte de Dios. Pero me gusta porque Él dice, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Porque a Él tampoco quisiera que a otra gente le importe lo que Él fue antes. Y Él lo dice desde que comienza el capítulo 2. Dice, pero subí según una revelación. O sea, Pablo era un hombre que desde el principio nunca se movió por sus propias emociones. Nunca se movió porque alguien le diga, tú tienes que hacer o decir o que si yo qué tal cosa. Si no, vayas al mismo libro de Hechos. Porque ahí es donde comienza realmente lo que Dios comenzó a hacer con Pablo. Dice que después de 3 días y después de que recuperó la vista, dice ahí que comió, bebió, se restableció y ahí mismo comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo un hombre que nunca agarró una Biblia, que perseguía a la iglesia, iba a comenzar ahí mismo a predicar la palabra de Dios? Por revelación y por visión, porque Dios le entregó una visión. ¿Sabes qué? Si se dan cuenta, Él dice, yo no consulté con nadie, pero yo estoy claro de lo que me reveló Dios a mí. Y dice aquí que Él subió a Jerusalén, se llevó a Tito, pero subí por una revelación. Los que están a su alrededor no pueden entender que Él tiene una revelación. Porque lamentablemente, viendo la vida que llevaba Pablo, no van a creer que Él tiene una revelación. Porque ¿cómo es posible que tú has perseguido la iglesia y tú me vas a decir a mí que Dios te reveló? Pero Dios nada más le revela a ustedes. O Dios nada más le puede revelar a los apóstoles. O Dios nada más le puede revelar a los que tienen más tiempo. Dios le reveló a Saulo, siendo Saulo, se le presentó y le dijo, óyeme lo que hay, yo necesito que tú prediques mi palabra. Y después vemos a Pablo predicando la palabra, y yo me imagino, todo el mundo, pero ven acá, ¿y cómo es que Pablo está predicando la palabra? Si Pablo estaba persiguiendo la iglesia, eso está mal lo que él está haciendo. No, eso no está mal porque Pablo fue que tuvo la revelación. Él no necesitó carne ni sangre para que se lo confirme. Te va a confirmar eso. Y vámonos con la palabra de Dios. Dale. Yendo al mismo libro de Hechos, capítulo 22, el mismo Pablo relata la conversación que él tuvo con Jesús. O sea, la conversión, perdón. Él está relatando lo que pasó justamente en ese momento. Amén. Y dice el libro de Hechos, capítulo 22, versículo, lo voy a leer desde el 8, pero el punto está en el 9. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice en el versículo 9, que es donde me choca, dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad, vieron a la verdad la luz. O sea, ellos vieron la luz que descendió y que tocó a Pablo y se espantaron, pero no entendieron
Come on. La voz del que hablaba conmigo. Santo Dios. ¿Pablo estaba solo cuando tuvo el encuentro con Jesús? No. Él estaba rodeado de sus soldados, pero con quien Dios trató fue con Pablo. Santo Padre. El que está a tu alrededor, el que está contigo, tus amigos, tus familiares, no van a entender el propósito que Dios tiene contigo, no van a entender el llamado que Dios tiene contigo, porque fue a ti que Dios se te reveló. Y aunque ellos estaban ahí con él, ellos no entendieron la voz de Dios, porque no fue a ellos que Dios le habló, fue a Pablo directamente. Santo Dios. Entonces quizá muchos de ellos se pusieron de loco viejo a decir, pero ¿y cómo te está predicando si Dios no le dijo a él que predicar? Tú no escuchaste la voz de Dios. Fue Pablo que la escuchó. Él fue que la escuchó. Gloria a Dios. Todos vieron la luz. Todos vieron que Dios te tocó. Todos vieron que Dios está transformando tu vida. Pero la revelación se te dio a ti, no a ellos. Santo Padre Dios mío. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ay, 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 papá. Esto está fuerte hoy. Enfócate, Ferrari, enfócate, ¿Qué vamos, fue? enfócate. No, que cuando ustedes chatean mucho, ustedes no están escuchando lo que Dios le está diciendo aquí. Porque usted está pensando y escribiendo, usted no está entendiendo lo que Dios está hablando aquí, en el nombre de Jesús. Escucha esto. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿A qué? A la verdad del Evangelio, no a lo que la gente entiende. A la verdad del Evangelio. Oye lo que dice un hombre que no sabe del Evangelio, un perseguidor, ¿verdad? Que está rescatado, y tú dirás, pero ¿cómo este hombre rescatado me habla a mí de la verdad del Evangelio? ¿Qué sabes tú del Evangelio? Dime incircunciso. ¿Qué sabes tú si a ti te rescatan de lo peor? Si tú no tienes 300 años en el Evangelio, ¿qué sabes tú de la verdad del Evangelio? Y yo a él. Pero cuando yo vi, no, es que yo me voy a ir un chisme para atrás. Ay, Dios mío. Dice, Jacobo comía con los gentiles. Me voy más para atrás. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. Ok. Mira el discernimiento de Pablo. Porque de espíritu. Porque ellos son hipócritas. ¿Y cómo lo sabe que es hipócrita? Y como los otros que son Jacobo y Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía de los judíos, ¿verdad? Ellos fueron, uno se sentía asustado y se apartaba, y el otro fue arrastrado por la hipocresía. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, él no se quedaba callado, de que, ay Señor, pero mira cómo está gente. Delante de todos. Delante de todos, dije a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judizar? O sea, ¿por qué? Si tú dices ser santo, pero no caminas en santidad, ¿por qué tú obligas a los otros a ser el santo que tú no eres? Hipócrita. No, mañana se acabó la transmisión. Está aquí.
Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué es que el hombre es justificado? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley. Nadie será justificado. Nadie será justificado. Santo eres. O sea, de que esa ley, de que no, tiene que trayarte una falda hasta el piso y tiene que taparte los tatuajes, esa ley, eso no justifica a nadie. La fe de Jesucristo. Ok. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Oye esta vaina. Si nosotros, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Aquí voy. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Yo le voy a decir algo ahora. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, agárrate, con Cristo, gloria al nombre del Señor, estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ay, Dios mío, pero yo me voy para esta silla. Oye, que muchos dicen eso y yo también. Óyeme aquí, necesito que escuche aquí, Wendy. Señores, no se distraigan, déjenla a la gente. Óyeme aquí, tengo el corazón en la boca. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Y para que Cristo viva en mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Crucificarme con quién? Con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no dicen, estoy crucificado juntamente con Cristo, porque eso duele. Porque es muy bueno que Cristo vive en mí, pero que no me crucifiquen con Él. Pero que no me duela el proceso. Aleluya. Pero que no me duela lo que está pasando. Pero que no me duele el camino. Pero que el evangelio sea fácil. Porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Pero no me quiero crucificar con Él. No me quiero crucificar con Él porque la crucifixión duele. Porque tengo que morirme para que Él viva en mí. Pero no me quiero morir porque quiero seguir haciendo lo que a mi carne le gusta. Pero que quiero que veo que Él vive en mí, pero que no quiero dejar las cosas que no le agradan a Dios. Pero que ya no vivo yo, aleluya. Vive Cristo en mí, pero ¿y cómo si no has muerto? ¿Cómo si no has muerto con Él? Si no te crucificas con Él, ¿cómo va a vivir en ti? Le dio calor. No hay una toallita blanca para ponerte en la cabeza. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. ¿De quién? Del que se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, si me quito los tatuajes y vivo por la ley del evangelio, de la religión, soy santa, ¿verdad? Cristo no tenía que venir aquí a morir por nadie. Yo lo que tenía que hacer era no tatuarme y vivir una vida hipócritamente santa. Entonces, que él muriera aquí fue de vale, porque ¿para qué él murió aquí? Si yo mejor me quito los tatuajes y ya pasó. Él no tenía que morir por mí. Él no tenía que morir por mí, pues yo nada más me lo tengo que quitar. Yo nada más tengo que callarme, yo nada más tengo que ponerme una falda y un manto hasta aquí arriba y morirme del calor. ¿Para qué tiene que venir Jesús a morir por uno? Si uno lo que tiene que hacer es seguir doctrina y dogmas raros y vaina extraña, para uno ser salvo. Él murió de balde aquí en la cruz. Ahí está, míralo ahí. Si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Por demás, murió Cristo. Gloria a Dios. Si de verdad tú quieres, para cerrar, si de verdad tú quieres servir y seguir a Cristo, tienes que parecerte a Él, pero de corazón. Él mismo dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Pero sígueme ¿dónde? Si Jesús te está diciendo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Hacia dónde iba Cristo con la cruz? A morir. A ser crucificado. Y si tú quieres parecerte a Él, si tú quieres ser como Él, si tú quieres seguirlo, si tú quieres servirle, tienes que crucificarte también con Él. Eso de que, como Él le dice aquí a Pedro, porque el título dice, Pablo reprende a Pedro. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tú quieres obligar a las personas a que se conviertan a Cristo si tú no vives como Cristo? ¿Por qué tú quieres predicarle a las personas de que se entreguen a Jesucristo si tú haces lo que tu carne quiere, no la voluntad de Dios? Y es ahí donde está el problema. Y Pedro lo estaba haciendo en público. Pero hay los que lo hacen en privado. Amén. Peor aún, eso sí se ve la que son hipócritas. Yo quiero predicar la palabra de Dios, que las almas se salven, hacer milagros, hacer proezas. Pero quiero vivir y quiero satisfacer los deseos de mi carne. Amén. Tienes que morir al viejo hombre, a la vieja manera de vivir, para que, aquí como dice en el versículo 20, para que Cristo viva en ti. Como dice en el versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que Cristo viva en ti, tienes también que crucificarte juntamente con Él. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Bueno. Así como comenzamos diciendo al principio, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si tú hoy estás en este mundo, si tú entre 1 millón de espermatozoides llegaste al óvulo de tu madre, fue porque Dios lo permitió.
Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No importa tu vieja vida o la vida que estés viviendo ahora mismo. Dios tiene misericordia contigo. Y cuando Él te perdona, Él lo hace no como nosotros los seres humanos lo hacemos, porque nosotros los seres humanos perdonamos con la carne. Y perdonar con la carne es perdonar simplemente con la lengua. Decir sí, yo te perdono, decir simplemente sí, perdóname. Pedir perdón, pero pedirlo hipócritamente con la carne, con la lengua. Él sí te perdona de verdad. No hay pecado grande ni pecado chiquito, pecado blanco, pecado negro. Todos somos pecadores y con todos y cada uno de nosotros Él tiene misericordia. Así que si hoy tú has entendido, has creído que una vez más Dios te ha llamado y te ha tocado la puerta para que lo dejes entrar en tu corazón, y así como Pablo, que era un sangriento que mataba personas por el evangelio, se convierta a Cristo y ahora esté predicando la palabra de Dios, ¿por qué no puede hacerlo contigo? Amén, gloria a Dios. Simplemente diré al Señor hoy: me cansé de correr, me cansé de perseguir el evangelio, me cansé de hacer lo que mi carne quiere. Ya está bueno de correrle el llamado. Y diré al Señor hoy, donde quiera que tú te encuentres, diré al Señor: hoy yo te entrego mi corazón y te entrego mi vida, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Santo Señor, gracias Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.